¿Cómo está Silvina? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sería, así estoy bien, ministra de Obras Públicas o hay... Infraestructura, servicios públicos y hábitat. claro, si era más Es largo. largo, es largo, sí. Era más largo. Bueno, o sea, una de las cosas que nosotros decíamos en el comienzo del programa tiene que ver con, más allá de la, el resultado electoral que se dio el domingo pasado, hubo una intención por parte del oficialismo de hacer eje en las obras públicas realizadas por este gobierno, esta gestión provincial en estos 3 años y medio. Más allá de lo que uno puede llegar a pensar o no, lo que veíamos y analizábamos es que esas obras por ahí no han sido en su momento, diría, promocionada o puesta en valor como podrían haber llegado a ser para obtener otro, no digo para obtener otro resultado, sino por lo menos para decir, ah, de estas obras me están hablando. Y hay dos obras en particular, ayer estuvimos hablando con Cesoni con respecto a una de las obras que creo que más impacto va a tener en la región, que es el cruce del gasoducto hacia la Ruta 1, ¿no? Hacia el corredor de la Ruta 1. Y hay otras dos que quería preguntarle, y para eso las llamábamos, que tienen que ver con cosas que se hicieron ayer. Una que hablábamos acá con Guillermo Gutiérrez, que decíamos muy importante hasta históricamente, que es el tren Santa Fe Laguna Paiva. Quisiera que nos cuente de qué se trata, cómo va la obra y cuáles son los términos en los cuales se está proyectando esa propia obra. Mira, como vos decís, acá hay muchísimas obras que van a tener un impacto muy fuerte en la región. Hablas del gasoducto que va a generar gas para el norte del departamento de la capital y para la costa. Ujú. Hablamos de la duplicación de la planta potabilizadora de agua potable. Mm, Hablamos de la licitación de ayer del Instituto Brown. mm, Y bueno, y lo que vos decís, tal vez lo que esta obra del tren, Santa Fe Laguna Paiva, hubiéramos querido ya tenerla en marcha. Bueno, todos sabemos que no nos tocaron tiempos fáciles, pero hoy, ¿qué tenemos? Tenemos una inversión en nación hecha en la renovación de vías, mm. la máquina que va a oficiar de tren ya está en condiciones por nación, y la provincia de Santa Fe tenía que hacerse cargo y se está haciendo cargo de la construcción de los apiaderos. Serían de las estaciones donde va a parar el tren. Ujú. Ya está lista la estación de Laguna Paiva en un trabajo que se hizo con un aporte de la provincia y un trabajo de la municipalidad de Laguna Paiva, y en el día de ayer se licitaron 3 apiaderos, o sea, 3 lugares donde va a parar el tren. Ujú. Uno que está en Vélez Sarsfield Boulevard, paralelo a la estación Belgrano, el otro detrás de la Tecnológica, y el último está en Arroyo Aguiar. Entonces, bueno, estos tres ya tenemos ofertas de licitación y a la espera de poder adjudicarlo en el menor tiempo posible y empezar a trabajar. Vos sabés que la presencia de esta decisión tiene que ver con un estudio que en su momento hizo la Universidad Tecnológica, que demostró que hay una demanda para poder usar el tren. Entonces, bueno, estamos muy ansiosos y seguramente vamos a tratar de verlo al final de esta gestión, y si no será la próxima gestión la que haga el primer viaje. Claro, porque incluso es muy interesante, digo, el tema de lo que son las conexiones posibles, sobre todo ferroviarias, ¿no? Porque acá hay una experiencia que aparenta un fracaso, que es el famoso, bueno, tren urbano que se planteó en su momento, que desde el punto de vista de la necesidad y de la necesidad también de tener un subsistema en una ciudad, es muy importante. Eh, y la verdad que volver, y sobre todo una ciudad como Laguna Paiva conectada con Santa Fe, una ciudad que prácticamente es ferrocarril, en Exactamente, su que empezó, historia, digamos, claro. a perder, a romperse parte de su tejido social Ujú. cuando el tren se fue hace exactamente 30 años. Exactamente 30 años, que era ramal que para, ramal que cierra, decía Exactamente, esa parte de nuestra historia que nos duele. Sí, no, y aparte que incluso yo recuerdo, era muy joven, fui a hacer un informe, éramos de la escuela secundaria, y vimos cómo se fragmentó la sociedad a partir de la desaparición
del tren, no sé, porque ahí estaban también los talleres, Se perdieron muchísimas fuentes de trabajo. claro, Muchísimas fuentes de trabajo. y usted sabe que lo peor en ese momento que nos decía la gente era que había caído mucho dinero en cuanto a indemnizaciones. Esas indemnizaciones, lejos de tener un fin productivo, social, fue a parar a lo que era ese momento en los 90 la fiebre del consumo que empezaba, ¿no? O el parripollo. Claro, no, Sí, pero tampoco hubo, digamos, políticas para claro, encontrar alternativas. Las personas solas no pueden desarrollar un esquema productivo. claro, claro, claro. Debería haberse habido una política que tentara invertir en tal o cual lugar, bueno, cosas que no sucedieron y hay que decir la historia como fue. ¿Cómo se repite la historia, no? Cuando uno piensa también en la infraestructura que había dejado la forestal, No, pero por favor, ni que hablar. claro que bueno, sí, está bien, se fueron, todo, pero la infraestructura había quedado, 2 puertos de ultramar, 400 kilómetros de vía férrea. Y bueno, ahora le pregunto, ¿cómo la obra más o menos, cómo se plantea, cuáles serían los plazos? Hablaba del tipo de, o sea, no sería una especie de monoplaza, por así decirlo, el transporte de pasajeros, sino que sería con vagones. ¿Cómo sería? Para empezar a imaginarlo y Bueno, desearlo. sería una plaza con digamos, una máquina, como si fuera una locomotora, por decir así, y un Sí, sí, vagón. Y bueno, que ya te digo, va a permitir este desarrollo, creo que es prevista para 4 viajes diarios por el momento. Ya te digo, en función de este estudio de demanda que hizo la Universidad Tecnológica. Y si vos mirás, digamos, va a ser una gran sustitución al gran tráfico de la Ruta 11. claro, Ruta que hay que seguir reclamando a nivel nacional, y lo digo porque lo hice como oposición y hoy como, digamos, como parte del mismo espacio político, donde ya no cabe más argumentos para que esta ruta se arregle. Pero bueno, la presencia del tren va a aliviar el tráfico en una zona muy importante. bueno, y otra obra que aparece como interesante, te confieso que en un momento me asusté, porque yo soy exalumno, no se deja de ser exalumno del Almirante Brown. Del Almirante Brown se sigue siendo parte, es como, Exactamente. y decía, ¿cómo? ¿Qué van a hacer con la escuela? Y no, se trata del profesorado y una obra que también es necesaria. Primero por la zona en la que se va a hacer, que es una zona que tiene un gran movimiento de jóvenes, hoy por hoy, Y donde llega mucho transporte público, claro, también hay que claro, decirlo, porque también forma parte de la inclusión y de la accesibilidad al estudio como el Almirante Brown, que son estudios terciarios de formación para el trabajo, de formación para el crecimiento personal. Entonces, estar en una zona que no está alejada del centro, una zona cercana al acceso a mucho transporte público, claramente es una decisión de inclusión educativa. claro, sí, 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 incluso, Y más ahora que está el boleto educativo gratuito. claro, sí, bueno, ahí están completando, ahí sí se puede entender un poco la intención. Después se puede decir es poco, es mucho, pero la intención está clara en eso de decir, bueno, vamos a dar infraestructura a la educación, sobre todo, bueno, la educación terciaria que está bastante, por ahí, que es la parte que nos está faltando para los que terminan, los chicos que pueden terminar la secundaria, pero bueno, también en esto, ¿cuáles son los plazos? Estaba viendo de 11 pisos, va a tener. Sí, los plazos son de más de 600 días, con lo cual va a demandar casi 2 años, por eso nosotros nuestra urgencia es adjudicarla cuanto antes para que pueda empezar a trabajarse sobre un lugar que, si ustedes recuerdan, antes era casi una chatarrería de ambulancias, Sí, detrás de la Casa de los Gobernadores. Ahora vamos a tener este edificio de 11 pisos, los 3 primeros van a ser para las cuestiones administrativas, del 4 al 10 para las aulas, y el piso 11 un salón de usos múltiples. Y también va a tener en forma soterrada un auditorio. Así que, y entre el edificio que está sobre calle Castellanos y el edificio que está sobre calle Güemes, ambas calles, digamos, linderas, sobre calle Boulevard, sí. ambas cruzando calle Güemes, va a haber una plaza. Claro, claro.
o sea, sería toda una manzana o una gran parte de la manzana que prácticamente estaría. Yo siempre pienso en esto, en el movimiento de jóvenes de distintas áreas, de distintas cosas, artistas, profesores, que en otros tiempos se daban esos lugares de caldo, ¿no? De caldo, de, como era el comedor universitario, como puede ser Ah, esto, sí, y generar esos espacios, más allá de la obra, digo, más allá de la obra que por bueno, supuesto. usted también tiene otra visión, no solamente la de ministra de Obras Públicas, sino también una mirada social, y esto generalmente es lo que es algo que empuja muchísimo. Por supuesto, porque, a ver, yo o el gobernador planteó la obra pública en clave de derechos: derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al hábitat, derecho a la conectividad. Todo esto ha sucedido en la provincia en estos 3 años y medio y vamos a dar muchísimos ejemplos. Entonces creo que con esa mirada, porque no es la obra en sí misma, la obra con un destino específico, la obra como infraestructura para la producción y el desarrollo, la obra que genere condiciones para que se pueda venir a invertir. El gasoducto es para el bienestar de las familias y lo celebramos, pero también es para generar condiciones para la productividad, porque es una fuente de energía mucho más económica que cualquier otra, y entonces es más tentador venir a un lugar donde hay gas natural a invertir que donde no hay. Entonces Sí. por eso hay que concebir a la obra pública en clave de derechos. Exactamente, sí, eso es, la verdad que es muy interesante porque estamos hablando, por ahí en el caso del gasoducto, de seguramente mano de obra, porque es como si usted va a poner un restaurante y está pensando en la cocina, está pensando en la garrafa y dice, no, mejor me voy a otro lado. Claro. Este, es así, o sea, no sería redituable. Y una de las obras también que yo la veo, porque la veo todos los días, paso por ahí, que es la de las viviendas que están en la zona de la UTN, en Villa Setúbal. ¿Cómo marcha eso? Marcha bien, marcha muy bien, a pesar de que lamentablemente algunos espacios políticos quisieron hacer un uso electoral del tema y sembraron miedo en los vecinos y las vecinas de la zona, pero felizmente pudimos demostrar que nuestras vocaciones, el derecho al hábitat y a la vivienda, y en este caso de sectores medios, de sectores trabajadores. Hay un convenio con el sindicato de prensa para que parte de esas viviendas que sea destinado a trabajadoras y trabajadores del sindicato. Bueno, una manzana de 52 viviendas está, entiendo que más o menos en un 30% de construcción. Así que bueno, la otra manzana a la espera de destrabar algunas cuestiones, porque bueno, como les dije, lamentablemente hubo sectores políticos que intentaron sembrar miedo sobre esta cuestión. Claro, la otra manzana que tiene un misterio, que es la de las piedras. Bueno, esas Eh, piedras, vos sabés que me enteré que sí, eran piedras que sobraron de un lugar que fabricaban mosaicos y que, bueno, no sabían dónde ponerlas. Esta es la versión que tengo, no sé si es cierta, pero me parece que se labró un misterio que me parece que no es tal, pero bueno, no, yo me será la motivo quise. de discusión. No, no, ni siquiera, porque en su momento yo para explicarle, por ejemplo, le quise explicar a mi hijo y le conté un cuento que me parecía que venía a cuento, a cuento precisamente, y después me enteré que era un cuento medio oficial, le dije que eran rocas energéticas. Ah, bueno. Este, Y a lo mejor, cada uno lo puede interpretar como quiera, pero la verdad es que es un espacio, tanto también como hay que repensar el espacio de lo que es la estación Belgrano, la parte de atrás, que son espacios que son los lugares más altos de la ciudad de Santa Fe, ¿no? Que no todo lo que es la calle Vélez Sarsfield es de los sectores más altos con respecto a la crecida del río, o sea que son lugares que la verdad que por ahí cuando uno piensa en hacer algunos planes de vivienda muy al norte, y si, ¿por qué no? Si también en su momento ese lugar o la estación Belgrano era el final de la ciudad y hoy ni siquiera es el comienzo. O sea que eso así es. también es para repensar la ciudad. Por eso creo que hoy repensar la ciudad tiene que ver con el derecho, con clave de derechos. Mm. Y entonces allí es donde seguramente la pensaremos de una manera inclusiva, de una manera como de futuro. Y yo te tengo que dejar porque está por salir mi avión, pero ojalá que volvamos
podamos volver a conversar, porque es mucho lo que hay para contarle a los santafesinos y las santafesinas. Perfecto, Silvina, no te voy a decir nada porque no le puedes decir espera, porque va a volar, así No, que... no le puedo decir espera un poquito, frenar. Para que estoy acá hablando con Pablo, nada, no da. Bueno, no, te comprometo para venir al piso y charlar, incluso con una lista, si te parece, de obras y situaciones, ¿eh? Me encantaría. Bueno, Silvina, muchísimas Muchas gracias. gracias. Buen Un viaje, abrazo. buen viaje. Gracias. Chao.